Turno para doña María Esther González González, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Pregunta sobre la negociación bilateral mantenida entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado en relación con las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra señora Esther González. Adelante. Gracias, presidente. Doy la pregunta por reproducida. Señor vicepresidente, tiene la palabra. Señor presidente, señora diputada, tiene una importancia estratégica colocar la interlocución de Canarias de manera bilateral. Me van a escuchar oír este asunto muchas veces. He dicho que Navarra y Euskadi tienen un estatus singular, especial, reconocido en la Constitución, de manera más explícita que nuestro hecho diferencial y, por lo tanto, una bilateralidad, yo creo que ventajosa. Luego estamos nosotros con unas circunstancias diferenciales evidentes. Y luego está el resto de los territorios, que eso sí, que son comunes. De manera que yo le doy mucha importancia a sentarnos a hablar. Y a partir de ahí, abrir una agenda de trabajo. Primero, para restituir la pérdida de ingresos de las instituciones canarias, ayuntamientos, cabildos y gobiernos. Segundo, para discutir los fondos. Y tercero, para hablar de la nueva plan de estabilidad, del déficit, de la deuda, del presupuesto del 20 y de los programas del REF. Gracias, señor vicepresidente. Doña Esther. Presidente, vicepresidente, me alegro y además le felicito de que la reunión que sostuvo el pasado miércoles con la ministra Montero pues haya servido, por una parte, pues para algo que entiendo que es fundamental, tal como ha dicho, que es la apertura de un espacio de diálogo permanente entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias y además otro con el Gobierno de España y los cabildos. Y además, por la otra, me alegro de que hayan sido capaces de sensibilizar a la ministra sobre el hecho diferencial canario, sobre nuestra singularidad fiscal y sobre la singularidad respecto a la dureza con que la crisis sanitaria va a afectar a la economía de las islas con un sistema productivo absolutamente dependiente del sector turístico. 3 eran las demandas que Canarias iba a poner en la mesa en esa reunión. En primer lugar, la autorización para el uso de los más de 3.200 millones de euros de superávit y de remanentes que el Ejecutivo canario, los cabildos y los ayuntamientos tienen inmovilizado en las entidades bancarias. En segundo lugar, la autorización del endeudamiento a largo plazo. Y en tercero, respecto al fondo de los 16.000 millones de euros, el desacuerdo tanto en el concepto de la división en 3 cajas como la del criterio de reparto de cada una de ellas, criterios que perjudican claramente a Canarias. Y de esos 3 temas, según lo que he oído en sus declaraciones, o por lo menos lo que entendí, el Gobierno de España va a permitir el uso de los 300 millones de superávit, del superávit del 2018, yo me estoy refiriendo a los 500 millones de carreteras, sí que no oí nada, de la posibilidad de endeudamiento a largo plazo, pues que quedaba para una próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y respecto al fondo de los 16.000 millones, lo que no ha autorizado, por lo menos que conozca, es una nueva modulación de cada una de esas 3 cajas, ni que yo sepa, pues a incluir la pérdida, la disminución de ingresos de Canarias por los tributos propios. Yo entiendo que esta es la primera reunión y que tampoco se podía ir más allá, pero lo que nos preocupa es que el Gobierno de España no haya determinado un calendario de reuniones. Y es que es fundamental que las negociaciones lleguen a buen puerto, pero también que lleguen en un plazo razonable, porque estamos hablando del mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, de la atención a los vulnerables, del mantenimiento y recuperación del empleo y del renovación o de la reactivación de la economía. Y si en el corto plazo no contamos con recursos necesarios. Gracias, señora González. Señor vicepresidente. Hablamos de la crisis y su perfil propio en Canarias. Esta no es una ministra más, es la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno. Es muy importante que entienda la singularidad de la crisis económica canaria, y hablamos de ello. Hemos abierto un espacio para utilizar los recursos ociosos de las administraciones canarias en 2 mesas, una con cabildos y ayuntamientos y otra con el Gobierno. Eso está bien, veremos cómo finaliza, empieza bien, veremos cómo finaliza. Hemos discutido los fondos, ha quedado claro que la pérdida de ingresos
de Canarias hay una parte común al resto de las comunidades, que son los impuestos estatales cedidos y que irían en la bolsa de los 5.000 millones, y luego están los impuestos propios y del bloque de financiación, que tienen que tener una respuesta diferenciada y puede ser remanente, superávit, endeudamiento, lo que se considere, pero lo más importante es que hemos abierto un proceso de negociación y diálogo que ha empezado bien y veremos cómo acaba. Yo tengo ya unos cuantos trienios en esta actividad y me parece muy importante cómo empiezan las cosas, pero sobre todo me interesan cómo acaben. Y en eso nos vamos a empeñar.